¿Cómo alguien podría tenerle miedo a una sombra en medio de la oscuridad? ¿Por qué hay gente que empieza a tener miedo cuando se encuentran rodeados de esta misma? Probablemente tu peor pesadilla pueda estar justo frente a ti, sin poder verle, sin poder tocarle. Sin saber que está ahí. Creo que nadie es capaz de comprender nada de eso hasta que lo vive. Alguien podría hasta decir que el miedo le ha sentido recorrer cada rincón del cuerpo. Ese frío que te paraliza y que se convierte en una sensación que jamás querríamos volver a tener. Es horrible. Esto fue algo que me ocurrió, algo que jamás olvidaré, me marcó para el resto de mi vida. Debo decir que es más conveniente que no creas en lo que a continuación diré, ya que si me crees, si confías en mí, tal vez jamás quieras volver a estar en la oscuridad, ya que yo no quiero volver ahí. Yo solía vivir problemas en mi casa con constantes fallas eléctricas, y estas eran algo muy común. Así que había ocasiones en las cuales estábamos sin luz por horas o incluso por días enteros. Recuerdo esa noche, fue una fría y lluviosa noche de noviembre. Aún recuerdo el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo de la casa. Mis padres no se encontraban en esa noche, pues salieron a cenar con unos conocidos. Yo me quedé en casa jugando videojuegos, navegar en internet y pasar el tiempo hasta dormir tarde. No pasaron más de 2 horas desde que mis padres habían salido, cuando de pronto comenzaron las fallas eléctricas. Ya sabía qué ocurriría después, estaría sin electricidad por unas horas probablemente. Ya había sucedido lo mismo, y cada vez que esto ocurría, algo extraño sucedía en la casa. Había objetos que aparecían en lugares distintos de donde estaban antes, algunas cosas se caían sin explicación aparente. Todo eso eran advertencias que ignoré. Todo eso le tomé como algo común, pues no me sorprendí en lo absoluto. Solo fui por un par de velas a la cocina para no estar sin luz, podría tal vez leer un poco y finalmente dormir. Mientras pensaba en eso, un estruendo sacudió toda mi casa. Pues fue el sonido de un objeto de cristal rompiéndose contra el suelo. Salté del susto. De inmediato salí de mi habitación y con la luz de mi celular, comencé a caminar por el pasillo del piso superior. Apenas había dado unos pasos, cuando de pronto, las puertas de todas las habitaciones se cerraron de golpe al mismo tiempo. Yo me asusté mucho, fue algo demasiado tenebroso e inusual. Dejé caer mi celular al suelo y la pantalla terminó mirando hacia el piso, lo cual cubrió la poca luz que estaba generando. En ese momento quedé en completa oscuridad. Y entonces lo sentí. Algo se acercaba rápidamente a mí. Casi usando solamente mi instinto, corrí de nuevo hacia mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Me quedé parado junto a la puerta, como esperando que algo de pronto llegara e intentara atravesarla. Mientras estaba ahí, comencé a sentir un sudor frío que me bajaba lentamente. Pasó un minuto y me alejé de la puerta. Comencé a pensar que tal vez todo esto era producto de mi imaginación. Pensé en ir a dormir, pues era la mejor solución, ya que pensaba que a pesar de todo, si algo me quisiera atacar no esperaría. Salir de mi habitación ya no era una opción. Pasó más de 1 hora y no lograba conciliar el sueño. Me preocupaba lo que había sentido momentos antes, ya que lo más desconcertante de todo, era precisamente eso. Pues sentí algo maligno, pero no le vi ni le escuché. ¿Cómo podía sentir miedo entonces? Una vez más, un ruido surgió del primer piso. Me levanté y me acerqué a la puerta lentamente. Quería escuchar un poco más lo que estaba sucediendo. Escuché la puerta frontal abrirse y el sonido de pasos en la sala. Comenzaron a oírse susurros, era definitivamente más de una persona. Escuché el sonido de las llaves moviéndose entre las manos de alguien.
Lo primero que pensé, fue que eran mis padres y eso me alivió mucho. Abrí la puerta y salí de mi habitación, busqué mi teléfono en el piso, pero no lo pude encontrar, así que ignoré eso y comencé a bajar las escaleras. Ya no se escuchaban pasos, y de hecho, ya no se escuchaba nada. Me detuve a la mitad y me quedé esperando a que alguno de mis padres hablara. No pasaba nada, así que me asomé un poco y logré notar que la puerta frontal se encontraba cerrada. Nadie había entrado a mi casa. Eso era imposible, el sonido fue muy claro. Mientras pensaba en eso, comencé a escuchar de nuevo los susurros, eran muchas más personas esta vez, y se sentían más cerca de mí. Los susurros incrementaban. Se detuvieron repentinamente. Y de pronto, otro sonido me dejó paralizado por completo, este venía de mi habitación. Era el sonido de un cristalazo. Se podía escuchar al viento entrar por la ventana destruida y el sonido de la lluvia se escuchaba aún más fuerte que antes. El miedo me invadió, pero quedarme ahí no ayudaba en nada. Así que no lo pensé, y me dirigí lentamente a la habitación. Cuando iba a la mitad del pasillo, volví a sentir que había algo más en mi casa, y esta vez podía sentir su maligna y aterradora presencia. Los susurros regresaron, eran incesantes y se escuchaban cada vez más fuertes. Apenas había dado unos pocos pasos hacia atrás, cuando la puerta de la habitación comenzó a ser golpeada como si alguien tratara de derribarla. Esto era demasiado para mí, nunca antes en mi vida había tenido tanto miedo, pues quería correr, pero no podía. Quería gritar, pero había un nudo en mi garganta que me lo impedía. Solo pude cerrar los ojos y caer de rodillas al piso. El miedo me superó, esto que me estaba pasando no era normal, había algo en mi casa, algo que me quería hacer daño. De pronto sentí que alguien me tomaba por la espalda rápidamente. Cuando abrí los ojos y miré atrás, vi que era mi padre. Estaba hablando pero yo no podía entenderle, ya que me encontraba en estado de shock. Justo atrás de mi padre estaba mi madre. Ambos estaban preocupados, se les podía ver en los rostros. Noté que la luz había vuelto. Ya después, ellos me preguntaron qué pasó. Les expliqué todo y juntos nos acercamos a mi habitación. Lo que encontramos ahí fue aún peor de lo que me había sucedido el resto de la noche. En mi puerta había marcas de garras, como si un oso o un animal grande hubiera intentado atravesarla. Las mismas marcas se encontraban en cada una de las paredes. En el piso estaban los cristales rotos de la ventana. Pero lo extraño no era eso, sino que los restos de vidrio se encontraban cubiertos de sangre y de pedazos de carne desconocida. No sé qué explicación podría tener todo esto, pero era algo demasiado extraño e inquietante. No había ningún tipo de explicación convincente para esto, un animal salvaje no podría entrar a mi habitación porque estaba en el segundo piso. Además, todas las otras cosas que me sucedieron aquella noche seguían sin tener sentido. Eran las 2:30, y Saúl aún no había dormido, pues sus padres fueron a visitar a la abuela que se encontraba enferma en otra ciudad, y a estas horas ya estarían durmiendo para tomar el avión de regreso. Durante el día, había ido a la universidad y luego a comer con sus amigos. Ya la música de su reproductor se había repetido por segunda vez y se estaba cansando de escucharle, así que encendió su laptop, a ver si alguien estaba conectado en el chat. Eran las 3 horas, cuando entabló una conversación con Pedro, su compañero del grupo. Él también estaba aburrido y todos en su casa estaban ya dormidos. 3:20. A Pedro le dio sueño y decidió desconectarse. Saúl aún no sentía sueño, así que se quedó mirando fotos al azar y revisando páginas de curiosidades. Eran las 3:25, cuando Saúl decidió escanear una de sus fotos familiares para subirla a su perfil de red social. Agachado junto a las gavetas, mientras buscaba el álbum de fotos, un ruido hizo que se le helara la sangre. Alguien tocaba la puerta de su habitación. Saúl estaba completamente solo en casa, y sus padres no llegarían hasta el día siguiente. Se quedó agachado mirando la puerta, hasta que corrió a la esquina más lejana de la misma. El sonido era fuerte y pausado.
La mente de Saúl, tratando de darle una explicación lógica a lo que sucedía, pensó que tal vez sus padres habían llegado antes, y que por distraído no había escuchado la puerta de la casa abriéndose. «Pase», dijo con voz temblorosa. No escuchó nada, ni una respiración al menos. Por debajo de la puerta no se veían sombras ni nada por el estilo. Se repitieron una vez más los golpes en la puerta. Saúl se llenó de valor y se levantó para abrirla. Al acercarse, se dio cuenta de que lo que sea que estuviera del otro lado de la puerta, empezó a emitir un ruido, como el zumbido de un enjambre. Pensó en poner el seguro, y meterse bajo las sábanas. Pensó en muchas otras cosas, pero cuando el reloj marcó las 3:33, Saúl ya había girado el pomo de la puerta, encontrándose con la figura más horrible que haya visto alguna vez. Ojos negros y grandes, sin cabello ni nariz y una gran boca roja sonriente repleta de espantosos dientes. Medía cerca de 4 metros y se encontraba agachado con las manos agarrando la parte superior del marco de la puerta. Estiró el cuello. Saúl estaba inmóvil por lo que estaba mirando, hasta que se desvaneció y cayó. Sus padres le encontraron en el suelo de su habitación al día siguiente. Si despiertas a las 3:33, o estás despierto en esa hora, solo puedes desear que el diablo haya encontrado a otra víctima. Los que mueren a veces son más afortunados, porque los que viven, no terminan cuerdos. A través de los años, han habido constantes informes sobre una variedad de fenómenos inusuales ocurridos entre las 3 y las 4 horas de la madrugada, acentuado a las 3:33 horas. Pues muchas personas aseguran que a ciertas horas de la noche, despiertan sin razón aparente, afirmando experimentar misteriosos fenómenos como la llamada parálisis del sueño, o coloquialmente llamado como la subida del muerto. Esto es asociado en ese marco de tiempo ya mencionado. Las 3 horas, se conoce comúnmente como la hora del tiempo muerto, o la hora del diablo. Ya que supuestamente se dice, es el momento en que la actividad paranormal entra en su máximo punto. Cuentan que demonios y espíritus se encuentran más activos, dando paso a todo tipo de fenómenos paranormales. La teoría cristiana, dice que Jesucristo murió a las 15 horas, siendo las 3 horas, la hora opuesta. Se dice que es un claro desafío de los demonios hacia la imagen de Cristo, burlándose de alguna manera. Para los mencionados, las 3:33, tiene un simbolismo satánico, ya que es la mitad del 666. Se cree que en este momento, el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, está en contacto, dejando que los seres del bajo astral, logren un contacto con las personas, cruzando con una mayor facilidad que en otras horas del día. Según algunas investigaciones, se producen muchas muertes entre las 3 y las 5 horas, ya que en este momento el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable. En estas horas, los enfermos terminales o personas muy ancianas son más propensas a pasar al otro lado, debido a que el cuerpo se debilita energéticamente. Algunos investigadores paranormales consideran esto, solo como una teoría de por qué los espíritus están más activos en este momento, en correlación con sus tiempos de la muerte. Los fenómenos asociados a la hora del tiempo muerto, también han sido reportados por las personas que reconocen patrones repetidos de estos números en su vida cotidiana, como levantarse a las 3:33, o ver estos números en todas partes. El tiempo muerto es un fenómeno con una gran controversia en el mundo paranormal, ya que hay muy pocas evidencias que apoyen estas teorías distintas sobre las experiencias personales. Y mientras muchas personas afirman haber tenido experiencias personales concretamente a las 3:33, hay otras tantas experiencias que se producen a todas horas, afirmando con ello que los espíritus están siempre presentes. ¿Y tú? ¿Has sufrido alguna experiencia extraña o sobrenatural en torno a la hora del tiempo muerto?